Licenciado en Ciencias Políticas, referente esencial de la comunidad afroargentina. Recuerda que cuando era un niño, a su padre le solían preguntar de qué país venía, cuando ya tenía varias generaciones de argentinos en la familia. Activista, es un pensador del concepto de negritud en todos sus aspectos, y de la mirada negadora del argentino ante el concepto del racismo. Suele señalar, como texto fundante de la discriminación racial argentina, el artículo 25 de la Constitución Nacional, que celebra la inmigración europea en menosprecio de gauchos, pueblos originarios, habitantes de barrios carenciados y seres negros o de piel oscura. Indica que hubo una cierta población que decidió emigrar a estas tierras y otra que fue forzadamente trasladada en condición de esclava. Situaciones que remiten a la conocida disyuntiva expresada por Sarmiento de civilización o barbarie, siendo el hombre blanco, el adalid, de eso autocatalogado como civilización. Estudioso de esa diáspora africana que tristemente continúa y desmitificador a la vez de los estereotipos de la negritud, no puede existir el capitalismo sin el racismo. Un politólogo que no cesa en la lucha por la reivindicación pendiente y fundamental. Con ustedes, Federico Pita. Fede, naciste en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia? Pucha. No, mirá, viví en muchos lugares con mi familia, pero me siento muy cercano a Floresta y La Boca. Es donde vivía parte de mi familia paterna, donde en La Boca se remontó mi abuelo el primer barrilete, mi Floresta jugaba en la vereda, ¿no? Eran barrios todavía en esa época. Así que después en Villa Crespo, parte de mi infancia también por la escuela primaria. Venía al club acá en el Abasto. No, soy como muy porteño, como que, ¿no? Estuve en varios barrios. Pero sí, así como la cosa más cercana a barrio, a vereda, la tengo ahí en Floresta. En Floresta, sobre todo, algunas familias amigas, entonces esos tíos, ¿no? Esas familias ensambladas, los García López, los Cuellos, los Nadal. Así que eso, recuerdo eso, puede ser lindo. Y pienso porque esto, digamos, yo he conocido parte de tu familia y lo contás siempre, lo contás como una ironía que ilustra, y ya nos vamos metiendo, ¿no? en un poco en los temas de la charla, el racismo de la Argentina, que a tu viejo constantemente le preguntaban de dónde sos. Claro, sí, sí, porque es lo que dice el común de la gente, dice negro negro, ¿no? En la Argentina, ¿no? Y sí, claro, cuando no sos eurodescendiente o lo que la gente percibe como un blanco, claro, te preguntan de dónde sos, pues esos serían los argentinos, ¿no? O sea, y sí, crecí con eso, sigue pasando, ¿no? Obviamente, pero si me quedo en la infancia era algo que me llamaba la atención de esa pregunta, ¿no? Esa pregunta y después la mirada de un niño frente a determinadas cosas, como un niño de clase media, como era mi caso, entonces que los domingos íbamos a comer afuera, ¿no? Entonces había un restaurante Ipapo, se llamaba, ahora es una IPF, en Córdoba, el Pringue, creo que es. Claro. Ahí entrábamos un restaurante lleno de gente, los mediodías, habituales, los mozos los saludaban al entrar, pero claro, rotaban un poco los comensales. Y yo recuerdo que entrábamos, mi familia, mi mamá, mi hermano y yo, y había un momento de silencio, ¿no? Y ese bullicio del restaurante que de repente se apagaba porque había entrado mi papá. Claro, pues llamaba la atención, ¿no? Era negro, ¿no? Y después se recomponía ese sonido. Y nos sentábamos en una mesa casi siempre en el medio. Eh, y yo pensaba que mi papá era un superhéroe, ¿no? O un famoso. Claro, diciendo, mirá cómo nos mira. Y mi abuelo también, me acuerdo, el papá de Justo, mi abuelo Justo, decía, tenía como máximas, que de chiquito no las entendía yo le decía que sí porque era el que me hizo el barrilete en la boca, ¿no? Y me decía, vengan acá, ustedes siempre caminen con la frente en alto y siempre se sientan en el medio, porque igual los van a mirar. Yo decía, abuelo, sí, abuelo. No sabíamos qué quería decir, ¿no? Bueno, nos estaban preparando para la lucha, para la pelea, para el orgullo. Vos lo contás, y esto, digamos, llama la atención, pero de alguna forma lo contás con empoderado, ¿no? Y lo contás con esa forma que tenés de oratoria y demás, pero
por ahí lo vinculo al tema de la infancia por eso. ¿Cómo lo sentías vos siendo chico esas situaciones? O no, por ahí no eras consciente. No, claro, yo de chico, claro, mi familia, indudablemente después conocí a Steve Biko, a Stormy Carmichael, y entendí que existía Dark Power, el Orgullo Negro, pero yo lo aprendí en mi familia, ¿no? Esta idea de sentarte en el medio, que igual te van a mirar, caminar con la frente en alto. Mi abuela decía, no te olvides que nosotros somos descendientes de reyes africanos, que no sé dónde lo sacó, no sé si era verdad, un invento de ella, pero yo viví en esa realidad, me crié en esa realidad. Siempre ser negro era hermoso, era mejor. Mientras más negro, mejor, ¿no? Al contrario, yo crecía con el paradigma de nunca voy a ser tan negro, ¿no? Ese era el paradigma con el que yo crecí, bueno, pero indudablemente a medida que después fui creciendo, sí me fui encontrando que eso implicaba alguna suerte de ruptura con el entorno. Pero claro, criado de esa manera, me tocó dar algunos sopapos. Eras un poco invencible, digamos. Claro, claro. Y las primeras veces que me tocó enfrentar con alguno que me dijo algo de muy chiquitito, mi reacción fue defenderme furiosamente, porque era lo positivo, digamos, ¿no? Pero yo lamento eso, porque siempre digo lo mismo, los niños afroargentinos o afrodescendientes o negros en cualquier lugar del planeta están como obligados, ¿no? O sea, no tenés como punto intermedio, no puede ser el ETIS, el NN del grado, del curso. Tenés como dos alternativas, ser el líder o el felpudo, ¿no? Y a mí me tocó el líder, yo no sé si lo elegí, no, probablemente no. Entre elegir uno y otro me parece que fue como una selección natural, pero en líneas generales, claro, muchas veces para las infancias de mi comunidad es complicado, o sea, generalmente no tanto con los pares, sino más bien con el entorno, con los adultos, ¿no? Que son quienes en definitiva reproducen eso, víctima de una cuestión sistémica y estructural, ¿no? Pero desde la visión de un niño, yo recuerdo que fui criado en ese contexto, de orgullo, de reacciones por parte de mi familia, de mis tías, de mis abuelas, toda gente de carácter muy fuerte. Había una cosa, no existe más, pero o no me lo he cruzado más, pero estas cosas discriminatorias, si ves un rengo tocarte una teta, todo este tipo de situaciones. Bueno, en este caso, si vos veías un negro, te rascaba la rodilla porque te daba suerte. Y yo de muy chiquito aprendí que algunos hacían eso y era para problema. Y yo he visto pegar carteradas o cachetazos por parte de mi familia. Te pica mucho, pelotuda, rascate la cola. Bueno, ese tipo de cosas que a mí me hicieron crecer en estado de alerta. Claro. Peleando, orgulloso. Sí, claro. Pero claro, en ese momento muy divertido. Ahora lo pienso y digo, qué sé yo, no sé si es necesario, no lo deseo para los demás niños. Claro. Por eso trabajo por un mundo, milito por un mundo antirracista, donde no hagan falta estas cuestiones. Ahí aparece después, ¿no? Bueno, obviamente un par de años después, pero las facultades sociales, ciencias políticas, ¿cómo fue ese recorrido? Se ve que estaba muy de chiquitito marcado. Eso también tiene que ver un poco con mi vieja, qué sé yo. Ella fue al Nacional Buenos Aires y tiene compañeros desaparecidos. Un hogar muy amante de la democracia, ¿no? El retorno a la democracia. Yo tenía 4 o 5 años, recuerdo, en La Boca, en el Comité Radical de La Boca, de Bello. Me acuerdo que era muy chiquitito, pero que se festejó en la vereda. Mi familia paterna toda peronista, ¿no? De Boca, con la máquina de coser, el busto de Vita, el cuadro con Perón y el caballo blanco con las pintitas, ¿no? Pero esa fiesta de la democracia en mi casa se vivió como una fiesta y yo crecí con amando esa idea de la democracia, de la política, de lo que se había logrado. Después de grande fui comprendiendo, fui encontrando esas ganas de participar. Yo me acuerdo que fui el primario ahí en Villa Crespo, un primario judío, ¿no? Porque mi mamá es judía, toda mi familia es materna. Y yo me acuerdo que quería ir al Nacional de Buenos Aires, ¿no? Entonces mis papás en los 90 se fundieron, como gran parte de la Argentina, que eran una pyme, y nos fuimos a vivir al interior. Y yo me acuerdo que me tocó ir desde segundo año a vivir a San Clemente en Tuyú y yo no me habían dejado ir al Nacional Buenos Aires. Entonces yo no entendía el porqué y ya después
de grande, ya cursando ciencia política, habiendo participado en política partidaria, habiendo sido presidente estudiante del colegio, de la Federación Estudiantil de la Costa, y después llegar acá y armar una agrupación estudiantil. Mi mamá me confesaba, dice, bueno, ¿por qué ibas a hacer política? Y yo, pero vamos a ver, tenía 11, le digo, ¿con qué criterio ibas a saber? Eso, tu mamá me dijo, está bien. O sea, ¿lo estás haciendo o no? Bueno, sí, bueno, entonces, pero bueno, estaba como en el ADN, evidentemente. Y hay algo que recuerdas así puntualmente. Hace poco leí una nota tuya sobre Alcira Argumedo, ¿no? Y me pareció que más allá del recuerdo de Alcira, digo, si lo querés hacer o mencionar algo de ella, la nota me gustó mucho porque recreaba o contaba esa efervescencia de sociales, ¿no? Las Claro, clases, sí. Bueno, a mí lo que me pasó en esa etapa, y sobre todo con Alcira, fue uno de esos personajes que me invitó a la conciencia. Esta idea de ser negro y orgulloso y que me gustase la política se ve que está muy desde chico en mi vida, pero no había imaginado que se podían hacer juntos, ¿no? En Argentina, ¿no? O sea, yo miraba las películas, no sé, de los negros en Estados Unidos, las Panteras Negras, o que jugaban al básquet, los guetos, y yo jugaba al básquet, escuchaban la misma música, tenían lo mismo, pero no imaginaba que lo podía hacer acá. Y fue al Ciro una vez en un teórico de una facultad donde cursé y leí todos varones blancos muertos, nacidos en Europa, nacidos acá. O sea, nunca nadie hablaba de eso, no formaba parte de la idea del poder. La negritud y falsira en un teórico que venía hablando, esos teóricos que eran fenomenales, todos sentados en ronda, ella en el medio, era un espectáculo. Y ella dijo, nombró, ¿alguien conoce la Pantera Negra? Y yo me paré como si hubiese ganado un concurso. Ella, así, yo, dice, sí, no, un movimiento de lucha por los derechos de los negros. Bien, me volví a sentar y dije, va por acá. Y me quedé como pensando, ¿no? Ya había hecho, ya insisto, tenía una agrupación estudiantil de corte gremial, no partidario en sociales. Y dije, che, ¿y esto? Qué loco. Y después fue el hip hop, empezar a participar de la cultura hip hop, que es una cultura también con mucho contenido político. Me empezó a acercar esa idea de juntar esas dos cuestiones que me gustaban mucho, el orgullo negro y la política. Pero indudablemente, Alcira fue clave, pero fue, insisto, una de las pequeñas cosas que sucedió, porque no es algo que forme parte de ese espacio. La universidad no, por lo menos la de Buenos Aires, la que me tocó ir a mí, no se hablaban de esas cosas, no quiero decir ahora. Claro. Y después hay algo, una experiencia muy interesante que tiene que ver con el periodismo, que es el afroargentino. ¿Cómo nace esa idea? ¿Nace ya desde de la carrera, cuando vos estabas estudiando, tenías la idea, o fue después? ¿Cómo surgió ese proyecto, que es un periódico bueno, de la comunidad afroargentina, ¿no? Claro. No, ahí ya estamos en el activismo, ahí ya habíamos fundado una organización afroargentina, antirracista, y la comunidad afroporteña tuvo prensa, varios órganos de prensa muy activos hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y nosotros, producto de esa tradición, y por otro lado, lo que hace cualquier agrupación política, que tiene su prensa, ¿no? O sea, Claro. pero bueno, también alertado de la existencia de esa tradición, es que desde la organización decidimos hacer un periódico como ya lo habían hecho nuestros paisanos en el pasado, y simplemente reflotar esa tradición. Claro, lo que pasa es que habían pasado casi 100 años, ¿no? Desde el último periódico afroporteño, pero tenía que ver con eso. Digo, no es una idea muy original, sino más bien una suerte de mandato ancestral, Una continuación de una tradición, sí, yo te lo iba a marcar, pero yo quizás lo asociaba con sociales por el tema de que, bueno, ahí también se estudia comunicación social y demás, y quizás te pregunto entonces, Ajá. ¿cuándo nace el vínculo con el periodismo? Porque también lo has ejercido, si bien. Claro. No, es que el diario, ya estoy graduado, ya el periódico ya es posterior. Y entiendo que la prensa a mí me suena grande el periodismo. Yo entiendo, a vos te hago un periodista. O sea, en ese sentido no me sentiría tan cómodo diciéndote colega. O sea, sí respetándote a vos como periodista. No, tiene que ver con divulgar, tiene que ver con transmitir, una herramienta más en relación a una excusa más para seguir encontrándonos con los paisanos y las paisanas, ¿no? Para que nuestras voces, nuestras ideas, nuestro mensaje, nuestra agenda llegue a más gente. Y el periodismo, bueno, suele ser un espacio abierto a estos debates. Entonces, y fue natural, fue orgánico, me fueron
invitando y se fue dando. Y reconozco que tengo grandes maestros en el camino, pero no me siento cómodo diciendo de forma parte, digo, es un halago, ¿no? Sería como un piropo para mí, pero nunca estuvo puesto el foco en ese lugar, pero sí que aprendí mucho y sobre todo es un lenguaje distinto también, ¿no? El periodismo es un lenguaje muy particular, muy interesante, entonces es una gran herramienta para mí. Ahí me das el pie porque el siguiente eje era periodismo y lenguaje. Y tenía que ver con una charla que vos diste de formación, me acuerdo, en el CIPREVA, en donde, bueno, problematizar un poco el lenguaje, ¿no? Y lugares que inclusive desde el periodismo, que trabajamos con el lenguaje, asumimos como, digamos, como dadas, o por lo menos no las problematizamos, ¿no? Esto que vos señalabas en esa charla, de hablar de trabajo en negro, como bueno, obviamente algo flojo de papeles, precarizado, el mercado negro, ¿no? Esa repetición de siempre lo oscuro vinculado a lo negativo, a lo peyorativo, que aparece, ¿no? En el lenguaje. Sí, constantemente, claro, sin duda. Es una rémora de la cuestión colonial, ¿no? O sea, si bien la idea de lo negro y lo blanco como lo positivo y lo negativo está, o sea, en la Biblia, qué sé yo, la oscuridad es lo malo, la luz es lo bondadoso, lo bueno, bla, 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 la expansión del poder colonial de Europa hacia el mundo se monta sobre varias ideas o varias estructuras de dominación social, como puede ser el patriarcado, lo que después se construye y termina siendo la idea de la raza y la puesta en acción de esa idea del racismo, ¿no? De marcar que esa idea de lo blanco y lo bueno se toma cuerpo en determinados sujetos, ¿no? Entonces los africanos subsaharianos van a ser los negros, los europeos van a ser los blancos y los indígenas o los pueblos originarios de la Via Yala o lo que llamamos América van a ser ese intermedio que son los marrones y se hace toda una sociedad de casta que se estructura en torno a esa idea, ¿no? Y el lenguaje es una de las herramientas que lo sostiene, obviamente. Entonces, esta idea de que los negros no tienen alma, que los indígenas sí, Sepúlveda y de las casas, Bartolomé, de las casas discuten, ¿no? No se cierra, pero bueno, será como una suerte de conclusión de facto de que, bueno, sí que tienen alma, pero son humanos alineados, entonces necesita una tutela, pero bueno, pasan de la esclavitud a la servidumbre, en líneas generales, ¿no? Hablo de un rasgo estructural, y los blancos de pequeño propietario a grandes latifundistas, y eso medianamente sigue intacto. Y el lenguaje es uno de los espacios en los que reproduce esa idea de lo blanco y de lo negro como negativo y que lo asocia a las personas. Por eso cuando alguien hace cosas malas, qué sé yo, o una inconducta, está haciendo cosa de negro, qué sé yo. Entonces viene con esa idea. Pero el lenguaje en el sentido más estructural, no sé, la Real Academia Española, no sé, dice en el diccionario moreno, por ejemplo. No sé, es un término que se usa para como una suerte de corrección política de negro que tiene mucha carga en nuestra sociedad. Moreno quiere decir que no tiene la blancura que le corresponde. Decime negro, si me vas a decir así. Entonces la norma siempre de lo positivo es lo blanco y medianamente seguimos navegando esas aguas todavía. Y bueno, en parte también esto sale en la nota porque para mí es interesante pensar estas cosas, pero por eso también te quiero preguntar porque uno repite estas cosas y muchas veces no tiene el nivel de conciencia para poder analizar y es preso del lenguaje. Entonces la pregunta es, ¿el lenguaje es una cárcel racista? No, indudablemente. El lenguaje es una de las estructuras del poder. Uno pensando hacer esta discusión del lenguaje inclusivo y nosotros hablamos de soberanía y discutimos según lo que piensa la Real Academia Española. Es un escándalo, no sé, es la verdad, pero como que vamos muy de atrás. Y el diagnóstico para mí tiene que ver, le pifiamos porque hay cosas que seguimos sin ver. O sea, está claro quiénes son racistas, digamos, ¿no? O sea, quiénes son los malos, la derecha, los racistas, los gorilas, con los que no nos queremos juntar, con los que son lo peor de lo peor de lo peor. Pero eso no hace necesariamente a los otros antirracistas, ¿no? El hecho es como decir, bueno, vos estás en contra de la violencia de género. Sí, yo a mi compañera no le pego. Bueno, de ahí a ser, ¿no? un referente de la deconstrucción o del feminismo, hay todo un recorrido. Y eso es lo que no se discute. El lenguaje, digo, es una estructura que termina estructurando las conductas, las acciones de las personas, pero a veces vos te encontrás con alguien que se lo marcás
le decís algo y empieza la militancia del ciperismo, ¿viste? No, sí, pero lo que pasa, vos tenés razón, y capaz que es la cuarta generación de políticos, periodistas, ¿no? Esta idea de los privilegios y las desventajas, ¿no? Está claro que es la meritocracia para algunos, ¿no? Condenable, bla, 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 pero es transversal, la meritocracia, el racismo, ¿no? Uno mira en la política y el nepotismo es transversal a todos los partidos políticos. Yo miro y siempre son blancos los políticos, de todos los partidos. En un país donde yo salgo a la gente y la gente de todos los colores, y no solo de todos los colores, mayoritariamente de mi color, ¿no? Entonces uno piensa que los villeros son oscuros porque el sol es fuerte y los políticos blancos porque, como están mucho dentro del Congreso, no tengo idea cuál es la teoría. Ese es el racismo. Entonces, el lenguaje es una de las tantas cosas que opera a favor. Y el periodismo, claro, mucho no discute esto porque la mayoría de los periodistas son blancos. Blancos, se autoperciben, viven en una estructura. Es una forma de ver el mundo lo blanco. No se reduce a la cuestión de la piel, a la epidermis, sino que es una perspectiva, ¿no? Se le puede decir eurocentrismo, no sé, hay un montón de formas de decirlo. Pero en líneas generales lo que no se percibe es esto. Parecería que algo se está rompiendo con la idea del movimiento de mujeres, erupción de ciertas discusiones del feminismo que empiezan a habilitar, por lo menos, y rompen la hegemonía del varón blanco, ¿no? En el lenguaje, uno de los lugares. Claro, indudablemente. En el otro está más complicado porque se empiezan a compartir espacios, pero no. Si uno mira con atención, yo probablemente mi posición sea incómoda, pero ahora hay más periodistas mujeres y son blancas. Entonces, claro, si sigue siendo todo blanco lo que están hablando, esto no va a alcanzar. Entonces alguno va a decir, bueno, pero ahora vamos a multiplicar hasta el infinito. Yo le contesto, bueno, entonces dejemos como está, volvamos a enfocar serie y que sean todos varones blancos que sigan interpretando los buenos, los malos, ¿viste? Entonces, como no es tan sencillo el mundo. Y la verdad que el racismo va a terminar el mismo día que termine el patriarcado y viceversa. Entonces, por eso creo que el feminismo empezó a resquebrajar esa hegemonía heteronormada, racista, y bueno, el lenguaje es una de las cosas que resiste, obvio. Siempre te definís como un activista, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, o que me parece interesante profundizar, que acá en Argentina no está tan difundida la palabra activista, y el activismo quizás aparece más referenciado el militante o la militancia. Ajá. ¿Hay diferencias? Yo entiendo que tiene que ver con alguna cuestión prusiana, ¿no? La militancia tiene que ver con la cuestión militar, ¿no? Y el peronismo es uno de los grandes movimientos de masa de la Argentina y el líder es un militar, como era Perón. Y con ese tipo de estructuración que no tiene nada de malo. Y el activismo, qué sé yo, tiene que ver más con una cuestión de conducta de vida, entiendo yo. Pero no hay grandes tensiones, hay más puntos en común que diferencias, entiendo yo. Pero generalmente así nos identificamos porque también tiene una raigambre muy vinculada a la cuestión comunitaria el activismo, ¿no? Parte de organizaciones preexistentes, si se quiere, aunque obviamente siempre en relación a la supervivencia siempre hay estrategias militares, ¿no? Los quilombos, ¿no? Como acá se dice mucho en el lenguaje. Esto es un quilombo, ¿no? Y eso tiene que ver con una estructura racista. Porque acá quilombo quiere decir algo malo, ¿no? Esto es un lío, es un quilombo, mientras que quilombo es una palabra utilizada por la comunidad afrobrasilera o sostenida en el tiempo por la comunidad afrobrasilera, que tiene que ver con organizaciones por fuera del sistema colonial portugués de resistencia, de comunidades, con estructura militar, con un arte marcial y de defensa propio como es la capoeira, etcétera. Entonces, digo, siempre hay una instancia de sostener los procesos sociales, culturales y políticos, tienen una instancia de defensa, una instancia militar, pero entiendo yo que la cuestión del activismo tiene que ver, si bien con una cuestión de resistencia, pero por ahí enfocada a la cuestión política, a la cuestión cultural, y sobre todo con raíz en la cuestión comunitaria, ¿no? La militancia tiene que ver más con una idea de arriba hacia abajo, que por ahí el activismo pone el foco de abajo hacia arriba. Pero insisto, digo, es algo menor, entiendo, a la hora del encuentro, ¿no? Con los militantes. Te quería preguntar por tu amistad con Chuck D, ¿no? El MC de Public Enemy, para los que no lo conocen, el enemigo público de los Estados Unidos. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio esa amistad? ¿Cómo nació? Por el activismo, justamente. Él se define como raptivista, creo esa palabra, ¿no? O sea, sí, es un artista descollante, ¿no? Obviamente, un gran letrista,
Pero que bueno, entiende que son herramientas justamente no concibe el arte por fuera de lo político. Yo coincido con esa línea de pensamiento, ¿no? El arte que entretiene, no entretiene en el vacío, ¿no? Entretiene en un statu quo, ¿no? Entonces, si el arte no resiste, sostiene y reproduce lo que sucede. Y bueno, el encuentro también fue orgánico. Nosotros estábamos acá, una conocida, una activista en común que viviendo en Argentina, nos vinculó y de inmediato, y nosotros desde primera instancia con nuestra organización siempre estuvo por una cuestión generacional, la cuestión del rap y de la cultura hip hop. Entonces nos contactamos, le dijimos y de inmediato vino. Y estuvimos trabajando juntos, hicimos recital, videoclip, entrevista, conferencias y seguimos en contacto, editamos un libro hace unos años. Esa era la otra pregunta. En el libro, le escribiste el prólogo. No, ¿Cómo fue ese ida y vuelta? No, es un gran libro, eso cuando ni bien salió, proyectamos varias cosas en el aire de acciones en conjunto de hacer. Yo devolví la visita, estuve con ellos en Estados Unidos, nos juntamos en Brasil, bueno, y en un momento venían con una banda nueva que habían formado, que nucleaba otras 3 bandas, se llamaban Prophet of Rage, que juntaba Rage in the Machine, a Cypress Hill y a Public Enemy, 3 bandas también míticas de esta movida político-cultural, y vinieron a un festival acá en Tecnópolis muy grande y aprovechamos, me avisó con tiempo y estaba ahí en la gatera la versión latinoamericana, la traducción al español latinoamericano del libro, y lo hicimos con la organización, con Diafar, de la organización de la que formo parte. Inauguramos en la creación de ese libro y lo presentamos con él y acá cerquita y la rompimos, estuvo fantástico y es un librazo, aparte es un libro de cabecera, ¿no? Que junta varias de estas cosas que venimos hablando, ¿no? La visión de un hombre negro, un activista, un hombre que recorrió el mundo muy vinculado a la política de su país, pero con una visión afrodiaspórica muy, muy intensa, entonces, y sobre todo desde ese lugar ¿no? El arte que conecta de otro lugar, ¿no? A veces la política o el activismo puro y duro es un lenguaje más encapsulado, el periodismo también, ¿no? Yo me encuentro en el periodismo como un lenguaje, no sé si más llano, no sé si esa es la palabra, pero como otro lenguaje, y el arte también es una cosa fantástica, la poesía en este caso, de él que es rapero, entra por otro lado, y el libro tiene como toda esa dimensión, y para nosotros fue una gran herramienta para acercar algunas ideas y conceptos a las juventudes, y funcionó y sigue funcionando de esa manera. Se hacen grupos de lectura, o sea, y siempre es una buena excusa para seguir haciendo organización, comunidad, ¿no? Esa es la excusa. ¿Y qué pensaba él de Argentina? ¿En algún momento te transmitió sus sensaciones de Argentina en general y de la comunidad afroargentina en particular? No conocía mucho de ninguna de las dos cosas, o sea, llegó, dijo de inmediatamente en las primeras recorridas que hicimos por la ciudad, qué parecido que es a Madrid, decía, no podía dejar de repetirlo en la estructura, no así en la gente, pero notó como un observador atento y de afuera, percibió de inmediato, o sea, ese deseo de parecernos a otra cosa que él conoce porque fue muchas veces a Europa. Entonces, que le llamó la atención, ¿no? Vino hasta acá, viajó un viaje muy largo, y a Brasil fueron infinidad de veces, entonces tenían como una idea de que lo de por acá se parecía todo un poco, y Brasil, ¿no? Río de Janeiro, São Paulo, tienen su impronta urbana, pero que tiene un carácter más, una estética más local, si se quiere. Claro. Y acá le impactó, ¿no? Ese parecido, esa mezcla nuestra, pero con una fuerte impronta europea. Lo primero que le hizo dar cuenta es de abrazarnos fuertemente y respetar nuestro activismo. Hay que ser un militante antirracista acá, decía luego, diciendo, wow, realmente están convencidos de que son otra cosa, ¿no? Y claro, entre la conciencia y la distancia le permitía ver eso, y después, bueno, nos juntamos con la comunidad, más que nada afroporteña, porque estuvimos en Buenos Aires, y transmitió eso, ¿no? Que sí, que comprendía lo que significaba resistir, nuestra resistencia cultural en este entorno que él percibió hostil de inmediato, más allá de que es una figura y es conocida en el ambiente, pero camina acá por la calle y no lo conoce nadie, ¿no? Yo que estuve con él en Manhattan, bajamos un taxi, tuvimos que hacer media cuadra para entrar a un restaurante y lo pararon y estuvimos 40 minutos sacándose fotos. Entonces, en una ciudad que nadie es nadie, ¿no? Como Manhattan. Entonces, le permitió varias cosas, ¿no? Caminar como uno más por la calle y ver un montón de cosas, y después ver también cómo
cómo lo encaraban a él, no como Chuck D, sino como un negro, ¿no? Entonces, pero bueno, que viajó por muchos lados y compartimos profundamente esas impresiones que a mí no me hacen más que confirmar lo que sabemos con mis compañeros y compañeras de activismo, ¿no? Y también te quiero preguntar, porque vos recién lo comentabas, que viajaste a Estados Unidos, en parte también con Chuck D y con el activismo allá. ¿Qué diferencias hay entre el activismo afroestadounidense y el afroargentino? ¿O qué diferencias, qué similitudes se pueden trazar? Es el entorno, en todo caso. Digo, bueno, el objetivo es el mismo, entiendo yo. Es el entorno, bueno, lo que han tenido con esta estructura de lo que fue el segregacionismo, ¿no? Esta idea de iguales pero separados, ¿no? Esta idea de los bares para negros, para blancos, los sectores diferenciados en los colectivos, etcétera, generó todo un proceso de guitización oficial, legal, de exclusión de lo negro, que permitió cierta reproducción cultural, no como escuelas, clubes, universidades, iglesias, ¿no? Un montón, una estructura para sindicatos, toda una estructura paralela eh, que de alguna manera fortaleció la unidad y la presencia de la comunidad afroestadounidense. En Argentina fue como el modelo a la inversa, ¿no? Esta idea de abrazar, que todos somos iguales, ir hacia un horizonte de mestizaje al punto tal de que nadie sepa quién es y todos somos argentinos y bli, 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 y a la larga todo verso. O sea, somos todos iguales, los argentinos más claritos la lista, los más oscuros la villa, qué sé yo. Entonces, no es que todos somos iguales, pero claro, ese proceso de desracialización hace que acá sea más difícil militar contra el racismo porque el común de la gente no lo percibe. No solo no lo percibe quienes se benefician, sino probablemente quienes son víctimas de ese proceso estructural tampoco lo perciben de esa manera, sobre todo porque acá la discusión muchas veces gira en torno a la idea de la clase, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, por ahí la cuestión, en Estados Unidos la cuestión racial es más evidente, no así la de clase, por ejemplo, y Argentina a la inversa. Serían como dos caras de una misma moneda, pero en líneas generales la lucha es la misma. Acá se le suma la idea de la famosa invisibilización, eso que dicen, bueno, luchar un activismo porque reconozcan que existís, imagino. O sea, arrancás muy de atrás, no que hay racismo, sino que la comunidad existe, ¿no? Esta idea de que le preguntan a mi papá de dónde es porque asumen que no puede ser negro y argentino al mismo tiempo, ¿no? Y probablemente el que se lo pregunta, el papá o el abuelo vino de Italia, él es un inmigrante, o sea, y yo no voy por la calle diciéndole, che, qué blanco que sos, ¿de dónde sos? No se me ocurre hacer una cosa así. O, mirá, esa empanada de carne que estás comiendo es porque la inventaron mis antepasados, ¿no? No. Pero claro, o sea, en líneas generales es como diametralmente extremo, pero como que el fenómeno que latente es exactamente el mismo. Esta idea de que el corazón, el núcleo duro de esos procesos nacionales es lo blanco. Y acá te quería preguntar por algo que apareció bastante en la entrevista, que es el rap. Pero tu vínculo personal, Fede Pita, y también desde el lugar que has apoyado la campaña desde Diafar, ¿no? Pero la campaña de rap contra el racismo, bueno, un montón de actividades, ¿no? A un montón de raperos. ¿Cómo interpretas vos el rap? ¿Qué lugar le das? Ajá. Bueno, yo mirá, te decía que de chiquito no vinieron mis bueno, tomá, que de Black Power, porque a partir de acá, no sé, o Steve Conciencia Negra, Steve Biko, no lo aprendí de esa manera. La música fue un enorme vehículo en el vínculo con la negritud y la conciencia negra, entonces yo escuchaba por ejemplo, la música afroestadounidense de la década del 60, del 70, que tiene mucha cuestión reivindicatoria, el soul, el funk, eso fue la música de mi casa, la salsa, ¿no? La música negra caribeña, bueno, el rock nacional, donde parte de mi familia también mi familia afroargentina estaba vinculada al rock, así que la música siempre fue un vehículo de transmisión de conciencia, y el rap cuando llegó era como lo mismo, pero la versión de mi generación. O sea, porque aparte se ampliaban eso, que era una reversión de eso con los mismos objetivos, que confieso que no llegó por Public Enemy al rap, o sea, llegó por cuestiones más comerciales, ni siquiera Tupac y Biggie, o sea, por Snoop Dogg y
y 50 Cent, que hablan de los tiros y no sé qué, pero que me sentí identificado, ¿no? Y me gustaba esa estética y entendía que era lo mismo, pero de mi generación, ¿no? Entonces es lo que encontré. Y con mi hermano una vez fuimos a un recital sin saber mucho de qué se trataba, arriba del Hard Rock, ahí en Recoleta, y llegó, que organizaba Dante Spinetta. Nosotros lo habíamos, él se había separado de Curiaki y tocaba algún boliche Temperley, y fuimos a verlo. Mi hermano y yo, los únicos dos que conocíamos las canciones, el grupito lo acompañaba y el resto, petecos de Temperley. La gente estaba tomando y un borracho le gritaba una canción, ¡cantate Hermano Plateado! Hasta que le dijeron, no, esa la canta el otro. Bueno, digamos, no había mucho clima hip hop en ese lugar. Y él nos vio, viste, que estábamos ahí, dice, che, mirá, mañana hago una fiesta, ahí vengan, listo. Llegamos, dice, hola, qué bueno que vinieron, pasen, entramos, y había 800 personas que se saludaban así, con los codos, que tenían la ropa ancha, y eran todos blancos. Y algunos que otros afrodescendientes. Y vi 800 blancos queriendo ser negros. Y dije, chao, ¿qué pasó? O sea, y con sus ropas, y digo, che, ¿dónde mierda se juntan? No entendíamos nada con mi hermano, diciendo, y encontramos eso, ¿no? Como una instancia de expresión muy fuerte de la negritud. Mi papá, que son comerciantes, y ya fabricaban ropa, le dijimos, papi, hay que hacer ropa de hip hop. Mi papá dijo, ¿qué? Ropa de hip hop, papá. Le dijimos, nosotros viajamos, trajimos ropa de afuera, se desarrolló moldería, bla, bla, bla. Y mi hermano y yo éramos dos negros de videoclip en sociales, ¿no? Comunicación, yo sí, mi hermano estaba con los bling bling, la gorra, que ahora es más común, ¿no? Pero parecíamos, nos preguntaron varias veces de dónde éramos, y a mí no me pasaba muy seguido que me pregunten de dónde era, y encontré en ese espacio poder exteriorizar mi negritud, y eso fue un poco lo que me dio la cultura del hip hop. Y ahora vamos a ir a una pregunta que quizá no tiene que ver puntualmente con esto, con el rap, pero es algo que es interesante desde Diafar. Hace poco se dio una polémica en torno a que en el programa de Tinelli se pintaron la cara haciendo blackface, ¿no? Una de las participantes, y ustedes emitieron un comunicado. Suelen hacerlo, ¿no? Suelen estar en agenda cuando hay algún tema que alguna práctica racista, dar esa discusión. Y de hecho, tengo entendido que después los convocaron del programa de la productora de Tinelli. Pero me interesaría además saber por qué te interesa dar esa discusión en esos ámbitos. Claro. No, hicimos una denuncia en el INADI. Nosotros siempre fuimos como reticentes a la cuestión de las denuncias, no de las denuncias políticas, ¿no? Porque entendemos que la discusión siempre está en ese entorno. En cualquier suerte de denuncia legal no suena a judicializar la política, ¿no? Pero entendíamos que no es una instancia judicial y nadie, sino más bien una instancia de mediación entre partes, ¿no? Y entendimos que, bueno, hagamos la denuncia y que se sienten, porque miramos el programa y nos dimos cuenta que más allá de estar buscando rating, no había mucha conciencia de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y el daño que eso puede generar, porque insisto, se hace en un entorno donde la gente piensa que acá no hay negros, acá no se ofende. E insisto, lo que hay, la negritud en Argentina, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? O sea, de los afrodescendientes, de los pueblos originarios, la negritud entendida como los no blancos, como los no descendientes europeos, en Argentina son la abrumadora mayoría. Entonces, hasta que eso no se discuta, vamos a seguir cometiendo errores políticos, culturales, sociales. Y entendemos que el programa de Tinelli es una instancia de comunicación masiva infernal. Y bueno, se hizo esa instancia, se sentaron, eso lo manejó parte del equipo de Diafar, no estuve tanto yo al frente, pero lo acompañé. Y claro, se les sentó y se les explicó, che, por ahí no va. Y lo primero que dijeron, no, bueno, la artista, y le querían echar la culpa a la bailarina que se pintó, no sé qué historia. No, ¿cómo vas a echar la culpa a la bailarina? ¿Qué tiene que ver? O sea, no fue una decisión de ella, ¿no? Ella sí se disculpó. Estaría bueno contarlo, que claro, blackface... el blackface es caracterizar a alguien de negro, digamos, ¿no? Pintarlo de negro. Que es una práctica que acá también existió en las primeras películas, cortometrajes, largometrajes, no sé, la Malia, una película que se estrenó en el Colón hace, no sé, más de 100 años. Aparte eran todo tipo Larreta, todo lo de esa época, la élite de ese momento, y salían, ¿no? Anchorenas, y había una que hacía de esclavizada y salía de blackface, y siempre, obviamente, burlándose, caricaturizando a las personas, a la comunidad. En Estados Unidos, acá es una cuestión tradicional, por eso uno piensa, digamos,
existe una larga tradición de gente pintándose de blanco para cargar a los blancos, no funciona a la inversa, ¿no? O sea, está el que se trasviste de mujer y carga a las mujeres, o se disfraza de geisha y carga a los asiáticos, y en este caso blackface vinculado a la comunidad afrodescendiente o africana. Bueno, sabiendo eso, la actriz se enteró, las redes sociales hubo lío. Nosotros lo que quisimos es avanzar en una acción reparatoria, ¿no? O sea, y surgió una campaña en conjunto entre la productora y Diafar para generar concientización en torno a esto. Se hizo el guión en conjunto con la organización y la productora, y de hecho el material de archivo, hay un spot que está en la página de La Familia, que es la productora, donde ellos denuncian el blackface en la escuela, en la tradición en los medios, en el cine y en los medios de comunicación, y aparece un montón de productos de la productora de ellos que ellos deciden poner porque claramente no interpretaban de que se iba por ese lado. Bueno, de eso se trata, ¿no? De generar conciencia. Ya estamos llegando al final, Fede, ya te libero. Siempre que hemos hecho, porque no es la primera nota que hacemos, generalmente eran para gráfica, y un par de veces, que esto para mí es algo muy significativo, vos me decías, no la pongas en cultura, ponela en política, ¿no? Y bueno, ¿por qué esa reivindicación? Me gustaría que lo profundice. Bueno, digo, en esta idea de que, en esta interpretación que suele existir de que la cultura es entretenimiento, ¿no? Yo comprendo la cultura como otra de las tantas vertientes de la acción política, pero generalmente no. En los diarios, ¿no? Uno lo mira o en las agencias de noticias, cultura es algo que entretiene, digamos, en líneas generales. Y los negros estamos para bailar, tocar el tambor, ese tipo de expresiones que está buenísimo, ¿no? Digamos, pero son aquellas en las que está permitida nuestra presencia, ¿no? Y a la hora de discutir política, ¿no? Lo podía también en alguna entrevista y me hablaba, bueno, meter que el discurso de la negritud pueda formar parte de la política para que se sepan cuáles son sus demandas, creo que algo así me decía. Digo, no solamente la nuestra, sino la negritud. Nosotros queremos discutir la política grande, o sea, queremos discutir Argentina, la Argentina, no solamente nuestra agenda, la agenda argentina que flor de problema sería que la discutan otros por nosotros, ¿no? Pero, ¿y qué ha sucedido? Muchas veces, como varones han discutido la agenda, bueno, lo hemos visto, ¿no? Sí, claro. Cuando fracasó el primer intento, por ejemplo, de discusión en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, realmente un espacio dominado por varones discutiendo algo de lo que no van a formar parte nunca, ¿no? Pero fundamentalmente no capsular la discusión solamente que nuestras demandas aparezcan en el entorno público, sino poder discutir la cuestión toda, porque aparte, cada vez que esto choca, desde 1810 hasta acá, cada vez que esos intentos de proyectos populares fracasan, y fracasan justamente por la persistencia en la negación en torno a incluir o ampliar la base de voces en las que, para participar en el pensar el proyecto nacional. Cada vez que fracasa está claro quién fue, no sé, en este caso Macri, que es un maldito y Lorena se endeudó, y es de sentido común, o sea, o sea, el fracaso del gobierno de Macri era sencillo, era el equipo económico de la dictadura, lo cual, o sea, era lo mismo, no había ninguna novedad en torno a lo que iba a pasar con Macri. Ahora, cuando sucede, a los que siempre golpean a los mismos. Los que están en la primera fila son los negros, en la primera fila del Ejército de Independencia, en la primera fila de los fracasos de los procesos democráticos. Entonces, en ese aspecto, no solamente estar y formar parte para que nuestras voces estén y nuestras ideas, sino para incentivar el potencial creativo del proyecto nacional, no solo para conquistar proyectos, sino fundamentalmente para que se sostengan en el tiempo, ¿no? Que es el desafío. La última, Fede. Dale. Nada, tranqui. El fin del racismo, ¿es un camino político o cultural? Tranqui. No, las dos cosas, porque entiendo que las dos cosas, porque indudablemente es una de las grandes batallas dentro de la batalla cultural, ¿no? O sea, lo normativo muchas veces, antes hablábamos del caso de los Estados Unidos, que tiene una larguísima tradición de lucha normativa, ¿no? El derecho al voto, todo, no sé, la figura de Martin Luther King, que es muy conocida, entiendo, en el mundo, bla, 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 situada en ese ámbito, ¿no? Como las acciones positivas, ¿no? Claro, como acá podría ser ahora, por ejemplo, la ley de paridad de género, ¿no? Entonces vos decís, bueno, fantástico, pero ahí no, de que le cambie la cabeza a la gente, hay todo un proceso, ¿no? La ley de cupo, como se le decía durante el inicio de la democracia, implicaba que el piso del 30% tenían que ser mujeres a la representación.
fue un techo, era el 30% que no entraba, digo, todo durante 30 años. Entonces, evidentemente, normativamente se avanzó, pero en lo cultural y en lo político seguía habiendo una deuda. Y fue necesario ir hacia un esquema normativo que implicase paridad, 50 y 50. Ahora yo saco una foto y son todos blancos. Parecen que son el Congreso de Noruega los políticos. A priori habría un problema con eso y que vamos a fracasar, porque van a pensar problemas y soluciones en torno a lo que más o menos viven y palpitan, esta idea del intérprete que es intolerable en la cuestión de género, ¿no? Sería un escándalo un ministerio de la mujer gobernado, conducido por un varón. Bueno, tenemos que insistir, sobre todo en el contexto de América Latina y el Caribe, ¿no? O sea, si bien hay racismo en todo el planeta, pero acá como hasta se ve, entonces como que sí, son las dos cuestiones, político y cultural. Se avanza en lo político, en la organización, en la discusión, en la proyección, pero tiene que ir acompañado con niveles de conciencia política y cultural que puedan sostener esos avances, José. Muchas gracias, Fede.